estamos transmitiendo, ¿están seguros? Muy bien. Nosotros disfrutamos de Dios. No sé si Dios disfrute de nosotros, espero que sí. En su bondad, en su amor, Dios nos ha llamado, nos ha asignado una tarea que parece muy difícil, y esa tarea era de poder mandar, enviar gente que fuera a todas partes del mundo, y la tarea parecía imposible, parecía difícil, aún para el tiempo de los discípulos, los apóstoles, donde no había forma de que fueran por todo el mundo y hicieran discípulos. Pero hoy en día estamos viendo las multiforme sabiduría de Dios operando en diferentes métodos, diferentes formas de alcanzar a tanta gente. Y hoy, mientras pensaba en esto, tenemos que tener en claro que la palabra de Dios es real, es verdad. Si ustedes tienen la Biblia como máxima autoridad en su vida, la creen, la obedecen, la reciben y se someten a ella y la obedecen y están firmes en ella, si ustedes realmente, esa es su convicción, entonces para ustedes es esto, porque no es para todos. Es quienes han creído a nuestro anuncio y sobre quienes se ha manifestado el brazo del Señor. Esto es importante porque nos lleva a entender un poquito de cuánto y qué tanto es mi compromiso con Dios. ¿Cuánto y qué tanto es mi compromiso con Dios? Si la palabra de Dios es verdad, entonces lo que leemos en la palabra de Dios debe ser parte que queremos aplicar. Hoy estaremos mirando aquellas cosas que la persona que cree, la persona que se atreve a creer, va a poder hacer proezas. En la segunda de Samuel, capítulo 23, segunda de Samuel, capítulo 23, nos enseña y nos da unas historias como de esas que les contábamos a nuestros hijos para que se fueran a dormir, porque no podían irse a dormir si no entraban con esa historia. A nuestros hijos, a Melquisedec y a Shalom, la historia que les gustaba muchísimo que les contáramos era las de las 100 ovejas. Para ellos esa era la historia que decían, ¿cuál quieren? La de 100 ovejas. Bueno, contamos las 100 ovejas. Diario, se acostaban, escuchaban el Nuevo Testamento, escuchaban la Biblia audible, en el día, en la noche. Pero era nuestra formación, era nuestra forma de crecerlos. Ellos decidieron a su etapa ya adulta de si seguirían o no en Dios. Pero mi trabajo, nuestro trabajo como papás era hacerles ver que la palabra de Dios debiera ser máxima autoridad en su vida. Ahora, el punto que me gustaría dejar claro antes de leer esta historia es que si la Biblia es la máxima autoridad en tu vida, entonces la crees, la obedeces y en ella estás firme. Otra vez, si la Biblia es máxima autoridad para tu vida, entonces la obedeces, la crees y en ella estás firme. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, sin importar qué tan compleja o simple me parezca, la palabra de Dios solo funciona si se aplica, si se vive. Esto me lleva a entender que tengo la responsabilidad de ver que se lleve a cabo en mi vida. Y si yo aplico esta palabra de Dios, tengo que tener los resultados que dice la palabra del Señor. Cuando estés orando, si te acuerdas algo contra alguien, si tienes algo contra alguien, perdona. O sea, yo tengo que aprender, estoy orando, tengo algo contra fulano y tal, debo perdonar. Y tengo que aplicarlo, no importa lo que siento, no importa qué me parece. La palabra de Dios es máxima autoridad. Entonces, tengo que vivirla, aplicarla, ponerla en práctica. Ahora, si esto es de esa forma, veamos entonces 2 de Samuel, capítulo 23.
Y esto es asombroso, realmente es asombroso. En el verso 8 dice aquí los nombres. En esta traducción, la Biblia hispana nos dice los nombres de los héroes de David. Y a veces nos cuesta trabajo porque en nuestra mente los héroes que tenemos son héroes que inventaron la sociedad para sostener alguna ideología de que pudiéramos lograr o hacer algo más allá de las fuerzas humanas. Héroes que uno los ve y vuelan indestructibles, de acero, acero inoxidable porque no se oxidan. Y empieza uno a verlos y dice uno, qué potencia es de aquellos que salen telarañas de sus manos y hacen tremendas cosas y vuelan por la ciudad donde no hay donde poner sus telarañas, entonces ellos las ponen y vuelan. Otros que se criaron entre animales y hablan como los monos, tienen una fuerza impresionante y en la sociedad son héroes porque conectan y hacen. Otros que son robots y viajaron, ya vienen del más allá, y otros que son hasta pedacitos de leño y de cómo se conviven entre la gente y hemos creado ese tipo de héroes. Entonces cuando leo en la Biblia héroes, dice uno, los héroes de la fe, como Hebreos 11, los héroes de la fe, mi imaginación vuela con los héroes que conozco. Mi imaginación se establece o se afina, indica hacia aquello que solo es lo que conozco, pero debo entender que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla de ese tipo de héroes que hicieron proezas asombrosas, reales. Encontramos en películas que nos sale un individuo que hace con una navaja, una pistola, unas matazones impresionantes y se queda uno asombrado y dice, ¿cómo le hizo? El Chuck Norris o Rambo. No, y dice uno, ¿cómo son estos individuos? Son indestructibles. Con un cuchillito sobrevive en la selva y mata hasta venados en el aire y un montonal de cosas que nos pintan. Al otro le llegan cientos de personas y a todos los destruye, y a todos les gana, y a todos con todos pelea. Entonces mi imagen, esta es mi percepción y quiero exponer esto delante de ustedes porque mi imagen, héroes, es en ese terreno de imaginación donde no alcanzo a ver que pudiera haber un Sansón que de veras le tenían miedo los filisteos, toda una raza de individuos que atacaban a su pueblo, le tenían miedo a un hombre. Héroes que hacían diferencia, héroes que cambiaban situaciones en el mundo. Un José con una sabiduría de soñar, de imaginar y de repente estar en puesto de autoridad y siendo el segundo de Faraón, y de hecho en frases dice padre de Faraón. Héroes diferentes, héroes o valientes o gente con convicción plena en la palabra del Señor que harían diferencia. Ese tipo de héroes, ese tipo de individuos que harían diferencia, ese tipo de gente como un Saulo de Tarso que persiguiendo a la iglesia y quemando templos, quemando familias, quemando hogares, es convertido al Señor y de repente es un individuo apasionado por Dios que empieza a buscar y establecer el reino de Dios en una forma diferente, donde dice aquello que destruía ahora sé que era de Dios y tiene un encuentro impresionante con Dios. Y cuando cae al piso reconoce y le dice, Señor Dios, ¿quién eres? Te he perseguido, Saulo, Saulo, ¿por qué me has perseguido? Y dice, Señor, ¿quién eres? No te conozco. Y su vida es transformada, su vida es completamente cambiada. Y empieza el individuo a conocer a Dios de una forma impresionante. Se aparta al desierto, consulta con los líderes de aquel tiempo, empieza a crecer, a conocer a Dios de una forma diferente. Son héroes diferentes, pero me gustaría pensar
aquí en la segunda de Samuel, capítulo 23, con esa mentalidad ahora, sacudiendo la mentalidad de héroes ficticios, imaginarios, sino estableciendo aquellos que realmente en la sociedad han hecho diferencia, han hecho cambios, han establecido cosas diferentes y cambiaron el rumbo de la sociedad, y hay muchos más héroes. Pero aquí vamos a ver un grupito de ellos. Aquí los nombres de los héroes de David: Isboset, el jaquemonita, el jefe de tres, fíjense bien, jefe de tres. Y fíjense la historia de este hombre. Una vez mató a 800 con una lanza. O sea, esto es terrible. Porque mató a 800 con una lanza. Y no es que la lanza estaba tan larga que alcanzaba a 800, sino que se prolongó la batalla. Y en la Biblia amplificada nos dice, eran los valientes de David, que no traía pistola, metralleta, bazooka, pero con una lanza combatió a 800 individuos. Quizás por eso era el líder de los tres. O sea, era el jefe de los más perrones de ese tiempo. Después, Eleazar, hijo de Dodo, el de Ajojí, no Ajijí, Ajojí. Uno de los tres héroes que acompañaban a David cuando desafiaron a los filisteos, allí reunidos para el combate. Fíjense bien, empieza la historia de este individuo de los tres. Los israelitas se retiraron, pero él resistió y estuvo matando filisteos hasta que su mano cansada se le pegó, se le quedó pegada. O sea, fíjense bien conmigo. Este individuo era tan persistente que la espada se le quedó pegada en su mano, no podía soltarla. Y hay algunas versiones que nos dicen que por más de 24 horas no podía soltarla. No sé si ustedes han persistido en la vida y han peleado contra algún virus que tenga corona. Y peleemos al punto donde mi fe siga firme, estable y me sostenga balanceado con la palabra de Dios, con la oración, con mi integridad, siguiendo honrando a Dios, siguiendo los principios de la Biblia. Si estás en la escuela BP, que tienes tus tareas, tus trabajos, todo en el orden adecuado, y sigues buscando hasta que se te pegue la espada de Dios en tu mano. Sigues con integridad, con honorabilidad, sigues haciendo las funciones que te tocan, tus responsabilidades, tus obligaciones, o eres de aquellos que ya se levantan a la hora que sea, cuando sea, como sea, con quien sea. Ay, caray, hasta ya no. Pero este individuo consiguió una gran victoria. Luego el ejército regresó con Eleazar, pero únicamente para apoderarse del botín. Fíjese bien, abrió el ejército completo. O sea, son individuos que se atrevían a hacer proezas extrañas, diferentes. El siguiente fue Samá, hijo de Agé el Ararita. Los filisteos se habían recuperado en Lejí, donde había un campo sembrado de lentejas, y la gente huyó ante ellos. Pero él se mantuvo firme en medio del campo y derrotó a los filisteos. No puede ser. A ver, un momento, los demás se fueron y se quedó un hombre. Un hombre en un campo sembrado de lentejas. Como si las golpeaba las lentejas y las lentejas volaban y mataban a los otros. ¿O cómo sería para derrotar todo un ejército? Suena como si no es posible. Todo es posible. También aquel día el Señor, fíjense bien, se mantuvo firme en medio del campo y derrotó a los filisteos. Y fíjense bien, esta frase para mí es clave. También aquel día el Señor obtuvo una gran victoria.
Quiero que vea conmigo, cada una de las hazañas de estos individuos está implicado que Dios estaba peleando junto con ellos, a favor de ellos o por ellos. No es que se le iba a quedar la espada pegada en la mano. Es que yo creo que algún ángel estaba agarrándolo y diciendo, no, si no era fuerza humana, era el poder de Dios operando. Quiero que vea conmigo, el mantenerte firme en Dios provoca que haya una intervención divina, que haya un poder más allá de lo humano que intervenga. La Biblia nos respalda en este punto donde tú y yo podemos atrevernos a creer, mantenernos firmes. No seamos necios en buscar y decir, no tengo miedo a este COVID-19 y salir imprudentemente, innecesariamente. Seamos sabios, seamos prudentes, pero no podemos tener miedo de esto. Dios está por nosotros, Dios es con nosotros, Dios es a favor de nosotros. Y así como derrotó a cientos de personas a través de la mano de un individuo, puede protegerte y dar sanidad a cientos y miles si le obedecemos, si nos mantenemos firmes. En el verso 13, en otra ocasión, en la época de la cosecha, 3 de los 30 bajaron y fueron a la cueva de Adulán a ver a David mientras el destacamento de los filisteos estaba acampando en el valle de Refaim. O sea, David está guardado, protegido. Y en el verso 14 dice, David se encontraba en el refugio el tiempo que una patrulla filistea estaba en Belén. O sea, estaba vigilado, pero estaba seguro David. David tuvo un vivo deseo. ¿Quién me diera de beber agua del pozo que hay en las puertas de Belén? Ahora quiero que vea conmigo, Belén está sitiado, está controlado, está patrullado, está guardado, está tomado por los filisteos. ¿Y a quién se le ocurre decir, si me trajeran un refresquito de allá de la tienda, si alguien me diera de beber agua del pozo de Belén? Añoraba, deseaba. Ahora, ahí están 3 de los 30, fíjense bien, eran miles de gente, miles de soldados. Pero había 30, y de esos 30 había 3. Recordemos un poco la vida de Jesús. Miles de gente fueron alimentados, miles. Pero de esos miles había 72 que envió, que registra la Biblia, más envió. Pero vamos a pensar en 72 que envió. De esos 72 había 12. Pero de esos 12, ¿cuántos había? 3. Pedro, Jacobo y Juan. Quiero que vea conmigo que llega el punto donde el círculo más íntimo va disminuyendo. Pero va disminuyendo en este caso, en el caso de Jesús, porque tenía que haber testigos oculares de las grandezas de Dios. Estos 3 que andaban con Jesús miraron manifestaciones, transfiguraciones, unciones impresionantes. Tuvieron la gran bendición de ver de cerca. Y uno de ellos se atreve a decir que las manifestaciones impresionantes que tuvieron no son tan importantes como la palabra de Dios. ¡Qué locura! Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Quiero que vea conmigo, aquí estamos viendo individuos que había 30, pero había 3. Había miles de soldados, miles de creyentes, miles de aleluyas, miles de hermanos, miles de gente con convicción en fe. Pero viene algo y empieza a filtrar, empieza a cernir. Uno pide arena de río y le traen un puño de arena. Y los albañiles empiezan a cernir y del puño de arena que trajeron sobra otro puño. Y de esa arena que sacaron van a hacer un trabajo más fino
pones arena y sale otro puñito nada más. Dicen, hay que hacer arena mucho más fina y cuando hacen eso, pues el puñonón de arena, ese montaña de arena disminuye, 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 y me da la impresión que cuando nos meten en ese cernidor, en el arnero, se ve de qué estamos hechos. A lo mejor ahorita estamos metidos en ese arnero, en esa coladera. Están colando tu integridad, tu honestidad. No solo en finanzas, no solo en carácter. A lo mejor te están llevando a ver convicciones, principios, valores. A lo mejor nos están metiendo a decir, eres de los miles, de los 30 o de los 3. O eres de los 72 o de los miles o de los 12 o los 3. Serás aquel individuo que retiene su integridad sin importar el costo. Será aquel individuo que mantiene en la pelea sin importarle si muere o no. Huyeron los israelitas y se quedó un hombre, Samá. ¡Qué locura! ¡Qué tonto! ¿Cómo es posible que retengas tu integridad? La mujer de Job le dice a Job, aún retienes tu integridad. ¡Qué impresionante! Pierde todo. Y este hombre dice, Dios dio y Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y su mujer lo felicita y dice, te felicito, qué bendición. Retienes tu integridad. Lo abandonó, lo deja. Pero el punto principal, en el punto más crucial de tu vida, en el tiempo más difícil, en el tiempo decisivo, no es la necesidad de congregarte en un lugar, salón, paredes. El asunto aquí es congregarte de tu corazón y hacer un altar dentro de tu corazón, que donde nadie te ve, Dios te ve y tú sabes lo que hiciste. Tú sabes si tienes la disciplina, la integridad o no, o te arrugas ante cualquier situación. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Jesús viene por un grupo de individuos que se mantienen creyendo y se mantienen haciendo lo mismo. Si fuera un examen esto, si fuera solo una pequeña prueba para ver cómo estamos, quizás algunos pasemos, quizás algunos no. Pero el punto principal aquí sería, tu trabajo, tu obligación es mantenerte firme en las convicciones que tienes. Si no tengo que ir, está bien. Si no tengo que hacer, está bien. No, tienes que seguir haciendo y tienes que ir a Dios, tienes que cumplir con Dios, tienes que establecer con Dios, tienes que caminar con Dios, tienes que seguir en lo que te toca hacer. Ahora, si eres una persona responsable, tus prioridades van a ser las mismas que eran antes del COVID-19. No cambiar. ¿Cómo vas a crecer? Poniendo en práctica los principios y valores que Dios me dio. Viviendo con esos valores, aún a pesar de la situación que estamos viviendo. Eres generoso, tienes que seguir siendo. Una de las razones principales que nos cuesta trabajo es porque mientras menos cuenta tengamos que dar, más cómodo se siente uno. Si usted es una persona, como la mayoría de nosotros, entre menos cuentas dé, más cómodo se siente. Mientras más cuentas tenga que dar, ya no quiero esa responsabilidad, porque esa responsabilidad no me hace sentir cómodo, a gusto. Esa responsabilidad me lleva a entender que me están dominando, me están controlando. ¿No sería bueno ser controlados y dominados por la palabra de Dios y su presencia? ¿No sería bueno ser abrazados y sumergidos en el gran amor de Dios? ¿No sería excelente que nuestra vida estuviera escondida en Dios? Fíjense bien, el rey David está en un lugar seguro, no está en peligro, pero le viene un deseo a él, le viene un anhelo. Dice, qué bárbaro, cómo recuerdo
Es agua tan rica, ¿cómo me gustaría beber? Y lo expresa, lo oyeron. Nos dice en el verso 15, formula el deseo, tiene el deseo, y pudiéramos oír lo que dice: oh Señor, cómo recuerdo esa agua tan rica del pozo de Belén, a las salidas, allá, donde no se puede tener acceso ahorita. Cómo anhelo esos tacos de suadero que me sentaba ahí con cebollitas asadas, con un refresco hasta con hielitos, así. Tan rico, tan sabroso. Y alguien dice: ¿cómo? Ahorita los traigo. Es impresionante porque estaba deseando algo que no escaseaba, pero era algo de otro lugar que no tenía al momento. Como que cuando nos dicen: no salgas, santo Dios. Pero el verso 16. Entonces los tres héroes, los tres valientes, en otra dice: los tres guerreros. Valientes, guerreros, héroes. Guerreros. Porque habrá gente que realmente va a guerrear para mantenerse firme en este tiempo. Va a haber aquellos que realmente sean guerreros, que sostengan su fe, que se mantengan haciendo lo mismo, siendo fieles en crecer, en carácter, en madurez, en estudio de la palabra del Señor, en la oración, que se mantengan firmes, que sean guerreros, que sean aquellos que siguen orando igual o mayor intensidad, que siguen creciendo en la palabra del Señor, que siguen avanzando, que siguen discipulando a sus hijos, su esposa o el esposo, que siguen creciendo y madurando y haciendo lo que conviene, lo que debe hacerse. Que son aquellos que saben que su vecino necesita algo de comida y como lo habían hecho, no están haciendo nada extraño, ajeno, siguen haciéndolo. Los tres valientes guerreros oyeron el deseo de su rey, el deseo. Y dice en el verso 16: entonces los tres héroes irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo que hay en las puertas de Belén, se la llevaron a David. ¡Wow! ¿Qué tanta agua pudieron haber llevado? Dos peleando y uno cargando agua. Por más que haya sido una cubeta de agua, se les va tirando. Pero su rey quería desagua. Y abrieron el campamento tres. Pero acuérdense que estos tres, un individuo se le pegó la lanza matando 800 individuos. Otro se le pegó la espada. No entiendo cómo es que estos individuos dicen: nomás son 1000, ¿qué nos duran? Órale. Agarra tus 333 y cada quien sus 333. Y de regreso, otros 1000 que vengan, no hay problema. Agarramos 500 cada uno y tú te traes el agua. Y abrieron el campamento. Y peleando, pum, 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 abriendo. Y llegaron con el agua, cumpliendo el deseo de su rey. ¿Qué si el deseo de tu rey es que hoy llegues al pozo de esa agua y bebas del agua viva? ¿Cuánto tiene que abrir tu rey, Jesús, para abrirte espacio y que camines en lugar seguro a beber de esa agua de intimidad, de profunda relación con Dios? Pero habrá alguien que esté orando por ti, que esté peleando por ti para abrir ese camino y decir: beba mi rey, bebe de esa tranquilidad, de esa paz,
bebe de la presencia de Dios. Habrá alguien que se atreva a pelear, a ser ese guerrero y decir, mi vecino necesita de esa agua, yo voy a pelear. Ay, cómo me gustaría nacer de nuevo, te voy a decir cómo. Y voy a abrir el camino, y voy a abrir el campo de los filisteos. Y te voy a llevar al punto donde puedas experimentar a Dios. Otra vez llegan con David, abrieron el campo de los filisteos, les dieron una recia, agarraron el agua del pozo. Fíjense que esto es impresionante, están sacando el agua del pozo y peleando, y todavía los filisteos y sacando agua. Sacan el agua, la ponen donde van a cargar y siguen otra vez de regreso peleando. Tremendo esto. La llevan a su rey. David no quiso beberla. El deseo, quiero que vea conmigo aquí esta última frase del verso 16. No quiso beberla, la derramó como ofrenda al Señor. Quiero que vea conmigo esto. El deseo de David era, quiero esto, deseo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Es algo que su corazón deseaba. Era algo que estaba ligado, algo que quería profundamente, algo que anhelaba profundamente, algo que estaba en su corazón. Anhelo profundamente esto. O sea, es algo que quieres mucho. Hoy en día alguien que dice, yo quiero un teléfono de esta forma, de este, lo anhelas, y cuando te dicen, aquí está tu teléfono, que digas, wow, ¿a quién se lo regalo? Así como que dice uno, te reprendo, Satanás, porque no lo voy a hacer. Tu papá, tu mamá hicieron un sacrificio enorme para traerte ese teléfono. Estuvieron orando, creyendo, lo que sea. Tu tablet, tu iPad, tu laptop, te lo traen, y que puedes decir, vamos a ofrecérselo a Dios. Solo va a salir cosas que glorifiquen y santifiquen este hogar para Dios. No va a salir de este teléfono, de este aparato, nada que ofenda a Dios. Vamos a honrar a Dios. David decide ofrecérselo a Dios. Y quizás esto nos lleva al punto donde crecer y madurar es parte de todo este proceso que estamos viviendo. Es parte esencial donde debemos nosotros entender que nos está llevando al punto donde hay que crecer. Todas las naciones lo adorarán, pues yo creo que de alguna manera estamos viendo algo de adoración a Dios en todas las naciones. Hay gente de diferentes naciones que está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y si se cierran los medios, que se cierren. Dios va a encontrar formas de cómo llevar su palabra en diferentes países, en diferentes momentos, para suplir su necesidad. Y a mí me impresiona 3 individuos. Y la otra pregunta es, ¿y los otros 27 dónde están? ¿Por qué los otros no dijeron, espérame, ¿qué dijeron? Nos vamos solos, no hombre, nos vamos 30. O que los otros 30, no solo ellos, sino que dijeron los otros miles, ¿y qué hubo? ¿Y nosotros qué? Los otros 300, 600, miles, ¿por qué no brincaron a participar? ¿Por qué solo ellos? ¿Por qué se apartaban con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Y dónde estaban nosotros? ¿Por qué no se involucraban? Vemos un Moisés que solo Josué estaba entre la gente y Moisés. Quiero pensar que de alguna manera eran los discípulos de ellos. Otra vez, quiero pensar que de alguna manera Jesús dijo, 3 serán idénticos a mí. Quiero pensar que Moisés dijo, Josué será idéntico a mí. Y pudiera tomar el liderazgo si yo me voy. Quiero pensar, señores, que David dijo, estos 3 tienen que ser igual a mí. Recordemos los cantos de Saúl y David.
Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Quizás estamos viendo que David se reprodujo en 3. Y quizás estamos viendo que estos 3 se reprodujeron en 27. ¿Cómo? 9 para cada uno. ¿Cuánto sería? Ustedes que saben de agricultura. David se reproduce 3 y estos 3 por 3. Jesús se reproduce en 3, pero estos, ¿en cuánto? Todavía se están reproduciendo. Pero no buscó Jesús, esta es mi percepción, no buscó reproducirse en miles. Podía quizás, pero no se reprodujo en miles. Pero hoy en día el trabajo que tenemos es hacer discípulos, hacerlos iguales. Enseñamos lo que sabemos, pero finalmente reproducimos lo que somos. Esta es mi impresión y esto es lo que estoy tratando de analizar aquí, que David se reprodujo. Y no eran esos valientes guerreros automáticos, sino que salieron de algún lado, que estaban ahí en el corazón de David, y David lo observaron, lo miraron. Este David desde chiquito mataba osos y leones. ¿Qué es eso? A veces ni cucarachas ni ratones pueden matar. Le brincamos, ay, ay, ¿qué es eso? Ay, qué grandote. Es un ratoncito. Imaginemos un león o un oso. ¡Ah! Se desmaya uno todo pálido ahí. Una tarántula así. Pero agarraba el oso y dice, ¿qué? Deja mis ovejas en paz, ahorita te doy unas pedradas en los ojos. Agarrar el león y decía que le abría la quijada y le arrebataba la oveja. Imagínense un jovencito atreviéndose a hacer proezas. Un jovencito que ve un grandulón de más de 2,5 metros y le dice, ¿y este chaparrito qué quiere? Échamelo, suéltemelo, yo lo ejecuto. No, pero tienes que usar la armadura del rey. Se la pone, dice, no puedo ni caminar. No, hombre, denme un zarape y con ese la hago, soy mexicano. Y empieza a hacer cosas diferentes. Empieza a actuar con una valentía. Y el gigantón dice, ¿qué soy, un perro o qué? Y sale con un chiquillo y 3 palos ahí, con piedras. ¿Qué es eso? Manden un hombre de verdad. Y dice, no hombre, que me dura la verdura, ahorita vas a ver, grandulón. Estás desafiando, y esto es importante, porque todo esto que pasó era gente que se apoyaba en Dios. David aprendió que estaban desafiando al Dios de los ejércitos, no a Israel. David enseñó ahí que él no confiaba en su fuerza. Tú vienes contra mí con espada y con jabalí, pero yo vengo ante ti, contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Vengo contra ti para pelear. El respaldo del Dios Todopoderoso está conmigo. Peleemos. A mí me da la impresión que estos 3 aprendieron de David diciendo, Dios peleó a favor de David. David se empapó de Dios y dijo, estos 3 también están empapados de Dios. Por eso es importante que cuando deseas algo, ten cuidado lo que deseas, porque a lo mejor se te cumplirá. Gloria a Dios. La gente estaba empapada de Dios. Esta es mi impresión, no lo dice la Biblia, pero es mi impresión, que estos 3 le dijeron a los otros 27, ahí quédense tranquilos, ahorita venimos con agua. No, también vamos.
Déjenos tres. Si ven que ocupamos, ahí brincan, pero ahorita quédense sentados. Y que los otros se levantaron, cientos de otros, y dijeron, vamos también, pues. ¿Tenemos para cargar el agua? No, señores, déjenos. Y observaron sus discípulos, los alumnos observaron a los tres maestros. ¿Cómo se abre un campamento de miles de individuos? ¿Cómo Dios provee en este tiempo? Observen cómo Dios provee en este tiempo. Es que dicen que ahora sí se va a poner feo. Uy, que esta semana que sigue va a ser la más fea. Yo no sé por qué lo más feo le dicen lo más negro, pero no por estar prietos tan feos. Dicen, esta semana va a ser negra. ¿Cómo pues, santo Dios? Muy chocolatosa. Observen cómo Dios provee. Porque es el momento de abrir el campo de los filisteos. Es el momento de atrevernos a ir a beber esa agua. Es el momento de que pocos logren algo que parezca imposible. Observemos cómo Dios bendice a nuestra nación. Observemos cómo Dios abre campo en medio del filisteo y empieza a proveer de una forma natural. Aquellos que confían en Dios vamos a estar como David, guardados en un lugar seguro. Y el campo de los filisteos todo alrededor diciendo que coronan a cualquier virus. Pero nosotros en el nombre del Señor vamos a salir triunfantes y vamos a salir adelante. Así es. Yo no lo creo, por eso estoy tratando de levantar un poquito de fe para que lo crean. Suena difícil beber del agua del pozo donde está siendo guardado por los filisteos y que están humillando a un pueblo entero, a una nación entera. Suena difícil, sí, pero con Dios haremos proezas. Amén. Hay principios que le llamamos nosotros en la Biblia. Y Josué, capítulo 23, en el final de su ministerio, hicieron muchas proezas, tremendas cosas. Pero yo quiero que vea que la gente de la Biblia se inspiraba con la Biblia. ¿Ustedes piensan que la historia de David no se contó después de su muerte? Muchas veces. Los hijos de los hijos. ¿Ustedes piensan que la historia de Moisés, que su rostro resplandecía, que no podía ni siquiera verlo a Moisés por tanta presencia y tanto resplandor en su rostro, no se platicó después? Que algunos niños que lo vieron dijeron, papi, ¿qué es eso? ¿Por qué su rostro le brilla así y el tuyo no? Es que él se anda en santidad. ¿Y tú andas con el diablo? ¿Cómo que él se anda en santidad? Mijo, no se meten cosas así. Déjame en paz. O contarían y decían, mijo, es que Dios lo llamó para que nos dirigiera. Y Dios al llamarlo para que nos dirigiera, él acaba de recibir instrucciones. Eso que estás viendo son las instrucciones de haber estado con Dios. O sea que tú y yo podemos resplandecer al recibir esa instrucción. Esa luz nos va a pegar y nos va a dar la luz de Dios. También somos parte de eso, porque somos uno. ¿De veras, papi? Sí, hijo. Somos el pueblo de Dios. Y Dios habita entre nosotros. Simplemente nosotros no quisimos subir porque tuvimos medio. Dios quería hablarnos a todos y que todos resplandeciéramos como Él. ¿A poco? Papi, ¿de veras Dios quería que fuéramos la luz del mundo? Ah, sí, hijo. Suena como un evangelio. Quería que fueras luz. Quería que fueras sal. Quería que le dieras sabor al mundo, papi. Sí, y dijimos no. O diremos sí. Ahora, si
Si es como lo estamos planteando ahorita, en Josué capítulo 23, verso 10, Josué empieza a dar instrucciones extrañas. Pero en el verso 10 dice, cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo. Uno, espera. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres. Wow. No puede ser. Yo soy débil. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Y como tengo tanto mello, no bajo de día, sino solo de noche. Termina aquí este versículo porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. Todos los valientes de David, los guerreros de David, los héroes de David, todo ese gran equipo, 3, 30 y todos los demás que vinieron, todos esos supieron de que David mató un gigante. Y también algunos de esos 3 mataron gigantes. ¿Sabe por qué mataron gigantes? Porque su maestro mató gigantes. Y su maestro puede, yo puedo. Tenemos que tener un padre, un mentor, alguien que tú te inspiras. No un héroe que dicen que el hombre araña y la mujer pellizca. O muerte. O muerte. Dice el hombre araña. Hoy no, santo Dios, ¿qué es eso? Y luego que el hombre de acero. Y todos los hombres dicen que los hombres no deben llorar. ¿Cómo no? Si somos bien llorones. Mi pregunta, amados hermanos, señores, el tiempo de conflicto, ¿estás consciente que Dios pelea por ti y a favor de ti? Un hombre hará huir a 1000. Y en Deuteronomio 32:30, Deuteronomio, nombres sencillos, bíblicos, para sus hijos, sus nietos. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos? Y aquí da otro escandaloso principio. Aleluya. Y 2 personas hacer huir a 10,000, a menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. ¿Cómo se puede si Dios no te lo entrega? ¿Cómo se puede si la roca firme no está contigo? ¿Cómo se puede si no tienes al dador de la fe contigo? No se puede. Pero Josué nos dice, Dios pelea por ustedes como lo prometió. Gracias. Esto es donde puedo regresar a las promesas de Dios y decir, tú dijiste en tu palabra, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y Él llenará tus graneros con abundancia de semilla y de mosto. Provisión en mi hogar. Dios dijo, honrame, y observa cómo te honro. No te va a faltar ni agua, ni gas, ni carne, ni aceite, no te va a faltar nada. Honrame. Prometió que si lo honras, no te va a faltar nada. No, pero que depende de la economía, pastor. No le han dicho, viene el peor. Ahora sí llegamos al punto donde todo estará peor. Lo peor está por venir. ¿Para quién? Para todo el mundo. El mundo estará negro. No puede decir eso. Discriminación.
¿Estará blanco? Tampoco. ¿Estará moreno? Menos. Nosotros tenemos que entender que este es un tiempo donde vamos a caminar con Dios o vamos a dejar ir nuestra oportunidad de ser esos guerreros valientes. ¿De quién aprendiste? ¿Eres realmente un matagigantes? ¿O eres un hermano de David que está asustado igual que el pueblo? Diciendo, chismoso, tú matas gigantes, pero ahí vienes acá. ¿Qué osos ni qué leones? Voy a cuidar chivas. Sé un chivero, no pastor. O vas a ser aquel individuo que se atreve a creerle a Dios y vas a ver la provisión de Dios. ¿Funciona para todos? Sí, funciona para todos los que creen. Funciona esto y pudiera ser posible. Hay gente que ha tratado de hacer burla de todo esto. Una ancianita en la radio estaba diciendo de la necesidad que tenía de una persona que no cree en Dios. Dijo, le voy a llevar una comida, una bolsa de comida a la ancianita. Y pues desde luego la ancianita llega, le llevan la bolsa y dice, gloria a Dios, Dios me bendijo. Y dice, ¿qué lo bendijo Dios? Lo bendije yo. Yo ni creo en Dios. Dijo, pues mira qué cosas, Dios usa hasta el incrédulo y pagano para proveer mi necesidad. Su mecha. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? La ancianita estaba consciente, yo no se lo pedí al diablo, se lo pedí a Dios. Los matagigantes tienen que estar conscientes, la victoria no vino por tu fuerza, vigor, inteligencia, sabiduría. Vino porque Dios es por ti. La provisión, ¿de dónde va a venir? Ahí es que nuestro gobierno es muy inteligente. Uy, es muy generoso. Este partido sí está muy bien. Ni partida de queso. No tiene nada que ver con el tipo de partido. Tiene que ver con el proveedor que es Dios. Es que este gobierno sí puede. No, Dios puede. Y si este gobierno puede, Dios trae otra cosa, de otra forma, Dios puede. Gente en un arroyo, un hombre en un arroyo y cuervos alimentándolo. No lo creo. Por eso, pues no te pasa a ti. Pero a él le pasó. Un hombre leproso, con dinero, con mucha lana y autoridad, va con el profeta y el profeta le dice, métete ahí en el río San Juanate. Ya no hay ni río San Juanate aquí, pero cuando estaba, arrójate al río San Juanate. Y él diciendo, ¿qué? Tengo tanta lana, puedo ir a cualquier alberca, a cualquier balneario. Viéntese. Y lo sana Dios de la lepra. Y dice, paso mecha, esto es tremendo. No es dónde, es la obediencia. Es la obediencia. Y quizás el desafío grande que tenemos hoy en este tiempo es mantenernos firmes, leales, honestos, íntegros, haciendo lo que debemos hacer. Nadie te está viendo, pero si haces lo que es honesto, no tienes problema ni esconderte de nada, ni de nadie. Hoy en día tenemos el gran privilegio de poder transmitir con mayor facilidad y alcanzar a personas que quizás nunca hubiéramos alcanzado y tener otra vez, recuperar relaciones con amistades que por años no habíamos oído de ellos. Y hoy en día estamos haciendo otra vez conexión. Porque Dios está haciendo algo. A lo mejor de estar en casa está sacando a ver qué tan templaditos estamos. Qué tan real somos. Yo no sé cómo pasa, pero si estás viendo algo en los medios, en cualquier de las... Se pasa el rato, pero rapidísimo. Uno dice, ya tengo hasta hambre. Pasaron 4 horas, no te diste cuenta. Pero si estás orando, leyendo la Biblia, 15 minutos dice uno,
Ay, yo creo que ya pasó mediodía. 15 minutos, ese reloj ni se mueve. Esa no se mueve. Y no se mueve. Amados, es un tiempo de mostrar realmente de qué estamos hechos. Así Es un tiempo donde creemos y tenemos la plena convicción que fuiste llamado para abrir el campo de los filisteos, o eres llamado para ser uno de los otros que nada más está ahí con el rey, pero no está haciendo proezas. Serás de aquellos que te atreves a orar por aquel que lo necesita, por aquel que está enfermo, y te atreves a creer prudentemente, con sabiduría. No vamos a tener miedo, no vamos a entrar en pánico, ansiedad o estresarnos. Vamos a aprender a confiar en Dios, descansar en Dios y ver la provisión de Dios. Dios puede darte agua de ese pozo. Dios puede dar el deseo de tu corazón. Pero el punto no es el deseo de tu corazón, es al recibirlo, ¿qué vas a hacer? Ya tienes el mejor teléfono, ya tienes la mejor laptop, ya tienes el mejor aparato. Ahora, ¿qué vas a hacer? Eso no llena. Hay gente que tiene dinero y está perdiendo su salud. Hay gente que tiene su salud, pero perdió su familia. Hay gente que tiene cosas, pero eso no lo hace completo. Lo que nos hace completos es estar en Dios y confiar en Dios. Papi precioso, hoy oramos por todos aquellos que están escuchándonos. Aquellos que realmente quieren aprender y quieren ser esos guerreros, esos valientes, esos héroes. Aquellos que quieren lograr el propósito de Dios y sentir esa llenura de Dios que trae una satisfacción plena. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre que se nombra, que pueda recibir, si usted ahí, que pueda recibir el amor de Dios. El amor de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Papi precioso, hoy encomendamos en tus manos la vida de estas personas, que les dirijas, les hables, les ministres, los lleves al punto donde puedan crecer y conocerte profundamente. Aquellos que tienen los 30 o los 3 discípulos, o los 50, o los 100, o los 1000, que podamos verte a ti y ser el modelo para ellos que debemos ser, para que tú brilles a través de ellos. Una En petición. el nombre de Jesús. Alejandro, Juan Alejandro, que se oran por él. Se llama Poliana Estrada. Juan Alejandro Poliana Estrada. A lo mejor algunos tienen una petición como aquí Juan Alejandro Olien Estrada. Y hoy oramos por ti, Alejandro, Juan Alejandro, y creemos que Dios va a proveer y va a dar el deseo de tu corazón. Y te va a conceder el trabajo y la provisión en el nombre de Jesús. Confiamos en Dios, confiamos en su misericordia y su bondad. Hoy creemos en el nombre de Jesús que Él abrirá puertas. La mano del Señor no se ha cortado. Sigue. Esto no limita a Dios. Esto podemos ver que Dios se manifieste aún más grande. En el nombre de Jesús,
recibimos provisión. Y te damos gracias, Dios, por el trabajo precioso que estás haciendo en la vida de aquellos que hoy estamos pasando necesidad, pero que seguramente tienes un plan y tienes provisión. En el nombre de Jesús. Que tengan un día lleno de Dios. Y acuérdense, si honramos a Dios, Él ha prometido honrarnos. Él honra a los que lo honran. Que tengan un día lleno de Dios. Dios les guarde, les bendiga, les proteja y cumplan el propósito de Dios.